En este caso, pues la tabla de valencia es lo que nos interesa conocer. ¿Listo? Lo que nos interesa conocer. La tabla de valencia. Es muy importante esto, porque si yo no conozco la tabla de valencia, no voy a dominar nada. O sea, no me sirve de nada aprender química si yo no voy a conocer la tabla de valencia, ¿ya? Porque a partir de estos elementos, obviamente se van a formar compuestos, ya sean binarios, ternarios, cuaternarios, complejos, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, obviamente, se hacen distintos tipos de estudios, ¿no ve? O distintos tipos de temas que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces hay que conocer. De forma rapidita les voy a explicar la tabla de valencia, ¿ya? En este caso, en la tabla de valencia tenemos nosotros los no metales, los metales y los anfóteros, ¿ya? En este caso, los metales hay 4 familias principales, ¿no ve? Que son los halogenoides, los carbonoides, los anfigenoides y los nitrogenoides. Si se van a fijar en esta tablita que les he compartido, está ordenado, ¿ya? Está ordenado. ¿Listo? Incluso está ahí en cuanto a los halogenoides, por ejemplo, está con su nombre, su símbolo, su valencia fija, negativa, sus valencias variables, las terminaciones y los prefijos, ¿ya? Incluso con qué valencias están. En cuanto al signo, no se van a hacer mucho problema. Yo sé por qué les digo eso, porque he visto en muchos textos que en algunos libros lo ponen el signo adelante, en algunos signos lo ponen después. No se hagan muchos problemas. Yo lo he hecho de esta manera porque como no se trata de matemáticas, sino es una suma de números, y es más al contrario, es el número de oxidación, y eso también les voy a explicar más adelante qué significa ese numerito y todo eso, y por qué es positivo, por qué es negativo, ¿ya? Entonces no se hagan mucho lío ahí. Si ustedes lo han visto de distinta manera, no hay problema, es lo mismo, ¿ya? La posición no afecta en nada. Lo único que yo hago es no relacionarlo con matemáticas, por eso lo trabajo de esa forma, ¿ya? Luego están igual los anfigenoides, ¿ya? Igual está ordenado de la misma forma, sus símbolos, su valencia fija, sus valencias variables, sus prefijos, terminaciones, y lo mismo para los nitrogenoides y lo mismo para los carbonoides, ¿ya? Y ahí están los símbolos. ¿Listo? Ahora, puede ser que no esté incluido algunos elementos, ¿ya? Porque no es muy trabajado. Por ejemplo, en la primera familia no está el astato, ¿ya? No está el astato. ¿Listo? Se puede añadir, sí, pero no se trabaja mucho, por eso no es que no está ahí dentro de mi tablita, ¿ya? Pero en otros textos obviamente lo van a encontrar. Eso es en cuanto a los no metales. En cuanto a los metales, obviamente están ordenados de acuerdo a su valencia, ¿no ve? Empieza con lo que son los monovalentes, que tienen valencia 1, los divalentes, que tienen valencias 2, los trivalentes, que tienen valencia 3, los monodivalentes, que tienen 1 y 2, y obviamente sus prefijos y terminaciones también, ¿no ve? Sus prefijos y terminaciones como están aquí, ya en la tablita que les estoy compartiendo, ¿no? De prefijos y terminaciones, ¿ya? Oso, ico, dependiendo siempre de la valencia, ¿ya? Eso siempre se les indica cuando se ve, por ejemplo, química, que tienen que conocer la valencia para saber con qué número está trabajando, con qué número de oxidación está trabajando, y ahí poner la terminación, ¿no ve? La terminación, ¿ya? Luego están los ditrivalentes, los ditetravalentes y por último los anfóteros, ¿ya? Y ahí está gran cantidad de los anfóteros que son más utilizados en cuanto a realizar compuestos se refiere. Y en la mayoría de los textos esos elementos son los que entran como ejemplos, ¿no ve? El cromo, el manganeso, el bismuto. Ahora, ¿por qué son anfóteros? Son anfóteros, ¿por qué? Porque trabajan tanto como no metal y como metal, ¿no ve? ¿Eso de qué va a depender? ¿De qué depende que sea metal o que sea no metal? Depende de su valencia. Valencias menores, ¿ya? Valencias menores, por si acaso, trabajan como metal, y valencias mayores trabajan como no metal. Entonces hay mucho cuidado, ¿ya? No hay que confundir por si acaso eso. Por eso es importante conocer la tabla de valencia, ¿no veis sus números? Y por último, como plus, está ahí el hidrógeno. Si van a ver, ahí está con una línea verde en el medio. Y dice ahí, ¿no? Con el 1 positivo forman ácidos hidrácidos, ¿ya? Y con el 1 negativo
forman hidruros, ¿ya? Porque el hidrógeno solo tiene un protón y un electrón, ¿no ve? Entonces, por eso trabajan con esas dos valencias nada más, ¿ya? Positivo y negativo. Hidrácidos y hidruros, ¿listo? Y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Ahora sí, seguiremos. Listo. Ahora, como ya conocemos la tabla de valencia, lo primero que se trabaja obviamente son pues, la formación de compuestos inorgánicos, ¿ve? O sea, química inorgánica, ¿no ve? ¿Eso qué significa? Compuestos que van a formar, ya sean compuestos binarios, ternarios, etcétera, etcétera, ¿no ve? Entonces vamos a anotar aquí ya química inorgánica. ¿Listo? Química inorgánica, esto para que ustedes se puedan guiar. Química inorgánica. Dentro de la química inorgánica están obviamente todos los compuestos que vamos a ir viendo. ¿Ya? Química inorgánica. Listo. Ahora, dentro de la química inorgánica obviamente están primero los compuestos óxidos, ¿no ve? Los óxidos, ¿ya? Los óxidos, lo voy a anotar aquí, ¿listo? O también conocidos como óxidos básicos, ¿ya? Básicos. ¿Qué son los óxidos básicos? Es la combinación de dos elementos, ¿no ve? En este caso estamos hablando de un metal con el oxígeno, ¿ya? Y esto obviamente nos va a formar lo que es un óxido básico, ¿ya? Ahora, puede ser la combinación con cualquier metal, ¿listo? Con cualquier metal, no hay ningún problema ahí, a excepción del oro que no forma un óxido, obviamente estoy hablando de la vida real, ¿ya? No forma un óxido, pero como ejemplo se puede escribir en la pantalla o en el papel, ¿no ve? Se puede hacer, no hay ningún problema, pero en la vida real no existe como compuesto el óxido de oro, ¿listo? Ya, a ver, por ejemplo, habíamos dicho que los óxidos básicos es la combinación de un metal más el oxígeno, ¿no ve? Este es lo básico por si acaso. Y la mayoría me imagino que conoce esto, así que no hay ningún problema. A menos que estén recién en tercero, pero de todas formas igual ya se ha visto esto, ¿no? Desde primero creo que se ve esto, ¿no? Óxidos básicos, combinación de dos elementos. Listo, un metal cualquiera, puede ser el aluminio. ¿No ve? El aluminio más el oxígeno y esto me va a dar el siguiente compuesto, ¿no ve? Intercambio de valencias. En este caso el aluminio está trabajando, tiene valencia 3 positivo y el oxígeno 2 negativo. Eso jamás va a cambiar. El oxígeno jamás va a cambiar a menos que esté trabajando como un radical. Ya, y eso obviamente lo vamos a ver más adelante cuando estamos haciendo peróxidos o superóxidos, etcétera. Ahí recién cambio, pero ya no es oxígeno normal, sino es un radical. Ya, es un radical. ¿Qué es lo que se hace aquí? Intercambio de valencias. ¿No ve? Este pasa aquí y este viene aquí. ¿No ve? Luego de eso se anota, ¿no? 2 y aquí va a venir un 3. ¿No ve? Como son par e impar, no se simplifica. ¿No ve? No se simplifica, se mantiene ahí. O sea, en este caso el compuesto que yo estoy formando es este, ¿no? Ese es el compuesto. ¿Listo? Ese es el compuesto. Esto solamente obviamente es para guiarnos, ¿no ve? El intercambio. No debería de ser eso, pero para forma de explicación se está haciendo eso. ¿Listo? Ahí está. Entonces ya tengo el óxido de aluminio. Esto es lo básico. Ahora, muchos preguntan, ¿por qué tiene el oxígeno 2? ¿Por qué tiene 2 átomos? ¿Ya? La mayoría de los gases siempre vienen en 2 átomos. ¿Ya? Siempre vienen en 2 átomos. Justamente esto es por la regla del octeto que tiene que haber estabilidad. Y ahí esto obviamente se explica cuando están en quinto, cuarto de secundaria y se hace configuración electrónica o enlaces, ¿no ves? Se ven el enlace. Por eso viene en 2 átomos el oxígeno, ¿ya? No es porque uno quiera anotar y le ponga, no, si yo le voy a poner un solo átomo, no, pues no va a reaccionar así. En la vida real no sucede eso.
¿no ve? Entonces por eso van los dos átomos ahí, ¿ya? Listo. Ahora, la nomenclatura para esto. Hay tres nomenclaturas conocidas, ¿no ve? La nomenclatura común o tradicional, la nomenclatura stock o estequiométrica, la nomenclatura UPAC o sistemática, ¿no ve? Y esas tres nomenclaturas son las que trabajan. Y obviamente las nomenclaturas comerciales, ¿ya? Comerciales, pero eso obviamente ya es más para, digamos, si tú quieres comprar algo, por ejemplo, a ver si yo les digo que necesito sosa cáustica. ¿Ustedes qué van a, qué fórmula le dan a ese compuesto? Porque yo voy a la tienda o a la ferretería y digo, quiero sosa cáustica, ¿me puede vender? ¿Ustedes qué pueden hacer? ¿De qué les estoy hablando si les digo eso? ¿Alguien sabe qué es la sosa cáustica? ¿Qué compuesto es? ¿Alguien sabe o no? ¿O nunca han escuchado? Por si acaso sirve para limpiar baños, ¿no ve? ¿Qué compuesto será la sosa cáustica? A ver si los voy a anotar aquí. ¿Viene como sosa cáustica o soda cáustica también es? Soda cáustica también he visto. ¿Qué fórmula le corresponde a ese? ¿O qué compuesto será? ¿Conocen? Y esas son preguntas de exámenes, ¿no ve? Por si acaso en alguna pregunta le pone, se reacciona sosa cáustica con ácido clorhídrico y forma tan compuesto. Dice, ¿cuál es ese compuesto? Y ahí tienes que saber, ¿no ve? ¿Qué será? ¿Nadie? Participen, muchachos, no, por lo menos digan, no sé. ¿Qué dicen? Ya, a ver, se los anoto. La sosa cáustica también es conocido como este compuesto. ¿Qué se llama ese compuesto? ¿Qué se llama ese compuesto? Eso sí conocen, ¿no ve? No creo que no conozcan. ¿Qué se llama ese compuesto, muchachos? Es el hidróxido de sodio, ¿no ve? Hidróxido de sodio. Ah, ya, entonces la sosa cáustica había sido hidróxido de sodio. Si yo voy a la ferretería y le digo, véndame hidróxido de sodio, el que conoce química obviamente me va a alcanzar y me va a dar soda cáustica, ¿no ve? Pero si no conoce, va a decir, no sé, joven, ¿qué será eso? No conozco. Vas a disculpar. Ellos ¿en qué se basan? Se basan en lo que dice el envase, ¿no ve? Y en el envase viene pues con esta figura o con este nombre viene, ¿no ve? A ver, vayan algún día a preguntar si es que algún día se les tapa el baño. Sirve para destapar por si acaso esto, ¿ya? Para destapar baños. ¿Listo? Entonces, para eso sirve la química. Para eso sirve, ¿ya? Es conocimiento básico, obviamente, pero obviamente esto pues les sirve en la vida real, ¿no ve? O en la vida diaria, si ustedes quieren, ¿ya? Es un ejemplo nada más, ¿ya? Es un ejemplo. Hay hartos compuestos que tienen ahí. Les voy a, más adelante, cuando ya estemos, hay un librito que les voy a decir que si se pueden, se compren. Que es, ahí tienen todos los compuestos comerciales, que obviamente nosotros conocemos como, por decir, no sé, a ver, el óxido de zinc. ¿Para qué sirve el óxido de zinc? Hay varias formas, ¿no ve? Entonces hay que conocer eso, ¿no? Como conocimiento básico nomás, ¿no? Listo, lo nombraremos. ¿Esto qué va a ser? Nomenclatura común, vuelvo a repetir, nomenclatura stock, nomenclatura UPAC, ¿no? Uy, siguen entrando, muchachos. ¿Qué tan tarde? Ya, nomenclatura común, stock y UPAC. En la nomenclatura común, ¿qué va a ser? Va a ser el óxido de, cuando solo tiene una valencia, se utiliza el prefijo de, ¿no? Aluminio. ¿Listo? Óxido de aluminio. En el stock, de la misma forma, óxido de aluminio. La única diferencia que en el stock nos dice que en el stock se utilizan los números romanos para identificar la valencia del elemento, ¿no ve? En este caso del metal, que serían 3, ¿no ve? Por último, en el UPAC, y esto no se olviden, esto por si acaso se cumple hasta sales
Sí, hasta sales. Ya se cumple esta nomenclatura. En aquí, por ejemplo, siempre va a ir el elemento con su valencia o su terminación ico, oso. ¿Ya? Dependiendo de eso. En el stock siempre va a venir con sus... por eso se llama estequiométrica, ¿no? O de números también se le dice. Nos va a identificar el número de valencia que tiene el elemento con números romanos. Y en el UPAC siempre se va a identificar la cantidad de átomos que tiene el elemento, ¿ya? La cantidad de átomos que tiene, en este caso el compuesto y el elemento, ¿ya? Por ejemplo, en este caso el oxígeno tiene 3, y aquí ¿qué prefijo se utiliza? Se utilizan estos prefijos, ¿no ve? Di, tri, di es 2, tri es 3, tetra es 4, penta es 5, etcétera, etcétera, ¿no? Hexa, hepta, octa, nona, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estos prefijos se utilizan. Ahora, en algunos textos también utilizan el prefijo mono, pero como es uno, a veces lo sobreentienden y no lo ponen. ¿Ya? No le ponen, así que no se hagan mucho problema. Si lo ven mono o no tiene mono, no importa, solo significa uno. Es como si el uno se sobreentiende, ¿no ve? A partir de di, tri, si, ¿no? Después también están los otros prefijos, más que se va a utilizar cuando estamos viendo sales, que serían el prefijo bis, que igual es 2, tris, que es igual 3, tetraquis, cuando es 4, pentaquis, etcétera, etcétera. Esto más que todo lo vamos a ver cuando estemos haciendo sales, porque va a haber átomos fuera de un paréntesis y ahí se utilizan esos prefijos, ¿ya? Pero por el momento no. Lo que nos interesa ahorita es esto nada más, ¿no? Mono, di, tri, tetra, penta. ¿Listo? Esto es lo que nos interesa, ¿ya? Hasta ahí estamos bien, ¿no ve? ¿O hay dudas? Listo, seguiremos. Lo ponemos nombre entonces. Aquí va a ser, como tiene 3 en el oxígeno, va a ser trióxido, ¿no? Trióxido de... ¿Cuántos átomos tiene el aluminio? 2. Por lo tanto va a ser de dialuminio. ¿Listo? De dialuminio. Y ya está. Ya está nombrado nuestro óxido. Preguntas, muchachos. Fácil, ¿no? No creo que sea complicado. Es un óxido nada más. Metal más oxígeno, nada más. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Tabla de valencia. Esto nada más tenemos que saber. Si sabemos eso, no vamos a tener ningún problema en química inorgánica. Ya, ningún problema en química inorgánica. ¿Qué tal? ¿Hay dudas? ¿Preguntas? No se callen, muchachos, si tienen alguna duda de por qué esto, qué significa esto, qué significa aquello. Una pequeña aclaración mientras están ahí en sus celulares. A ver. Por ejemplo, estábamos diciendo esto, ¿no ve? Esto para nosotros, por si acaso, el Sandy voy a explicar también. Para nosotros, en química, estoy hablando, estos son átomos. ¿Listo? En química. En matemáticas se lo conoce como subíndice, ¿no ve? En matemáticas se lo conoce como subíndice. ¿Lo ve? Ahora, ¿qué tal si tiene aquí un numerito? En química para nosotros esto es el número de oxidación o valencia. Ahora, ¿cuándo es valencia y cuándo es número de oxidación? Eso les voy a explicar. Lo anotaremos primero aquí esto. Número de oxidación. Ahora me preguntarán, ¿es lo mismo? Casi es lo mismo. Y les voy a explicar por qué casi. Oxidación. ¿Listo? Este es el número de oxidación del elemento. Luego de eso tenemos, aquí hay un numerito también que se pone. Se supone que hay un 1 ahí, pero si no, se le pone un 2. Y esto para nosotros es en química es moléculas. ¿Listo? Moléculas. En matemáticas se le conoce como coeficiente, ¿no ve? Arriba nos ha faltado aquí, por si acaso en matemáticas es superíndice, ¿no ve? Superíndice. ¿No ve? Química, número de oxidación. Aquí abajo, átomos. Aquí adelante, moléculas. ¿Listo? Esto es lo básico que tenemos que saber también. ¿Ya? Esto es lo básico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre número de oxidación o valencia? Esto es
número de valencia. O sea, la valencia, ¿no ve? ¿Cuál es la valencia del oxígeno? 2. Listo, nada más. Valencia. Ahora, ¿cuál es el número de oxidación del oxígeno? Esto. Número de oxidación. O sea, ¿qué es lo que cambia aquí? Ahora sí les digo la diferencia. En esta tiene signo y en esta no tiene signo. Número de valencia, número de oxidación. ¿Es lo mismo? Sí. Aquí lo único que estoy aclarando en el número de oxidación que tiene un signo, nada más. Y esto obviamente afecta, sí, sí afecta, porque voy a saber si está ganando electrones o está perdiendo electrones. ¿No ve? Eso es, nada más. ¿Listo? Eso es lo único. Ya, la única diferencia. ¿Listo? Entonces mucho cuidado con eso. Y eso más que todo se ve cuando se hacen radicales, cuando se hacen intercambio de electrones y de protones, etcétera, etcétera. O sea, quién da, quién quita, ¿no ve? Eso es en electronegatividad, todo eso, ¿no ve? Ahí se ve todo eso, por si acaso. Ya, entonces mucho cuidado con eso. Listo. Ya está entonces los óxidos. Seguiremos. ¿O hay alguna duda? Espero que quede claro esta parte de los átomos, de los números de oxidación, de la valencia, del coeficiente o de las moléculas del elemento o del compuesto. No hay, ¿no? Listo, seguiremos entonces. A ver, este lo vamos a arreglar ya para que se vea más bonito. Aquí es óxidos básicos. Óxidos básicos. Está sin acentos, van a disculpar. Voy a poner unos acentos porque si no, el profe no tiene acento. Listo. Ya, ahora, anhídridos. No creo que haya problemas con los óxidos, ¿no? No es muy complicado. Anhídridos. Anhídridos, o también conocidos como óxidos ácidos, ¿no? U óxidos ácidos. Porque también son óxidos, ¿no? Pero son óxidos ácidos. Porque a partir de estos óxidos ácidos se forman ácidos, ¿no ve? Óxidos ácidos. Listo. Ahí está. Ahora, ¿qué son los anhídridos? Lo opuesto de lo anterior, ¿no? Es no metal más el oxígeno. ¿Lo ve? Entonces aquí anotamos. No metal más el oxígeno. Y esto obviamente me va a dar como resultado un anhídrido. Anhídrido. ¿Listo? Un anhídrido. Ahí está. Por ejemplo, a ver, un ejemplo, a ver, cualquiera de ustedes un ejemplo. Cualquier no metal. Rápido, muchachos, participen. ¿Qué? No, menos el flúor. El flúor no forma anhídridos, solo forma ácidos hidrácidos, porque solo tiene valencias negativas. Entonces, selenio. Eso, listo, selenio. Selenio. ¿Qué valencia tiene el selenio? Dos. Ya, con 2 que trabaje, listo. Le haremos trabajar con 2. 2 positivo y este 2 negativo. ¿Lo ve? Intercambio de valencias. El 2 va a venir aquí y este 2 aquí, ¿no? Intercambio de valencias. Como son pares, chao, chao, 1, 1. Y esto me queda de la siguiente manera, ¿no? Listo. ¿Qué se va a llamar ese compuesto? Como está con su valencia 2 menor, de acuerdo a la tablita, me dice que cuando trabaja con 2, tiene el prefijo y la terminación hipo-oso. Por lo tanto, va a ser el anhídrido hiposelenioso. ¿Lo ve? O sea, ya estamos en nomenclatura, ¿no? Nomenclatura común, nomenclatura stock y nomenclatura UPAC. En la nomenclatura común va a ser
el anhídrido hiposelenioso. Lo hacemos con colorcitos para que se vea más bonito. Hiposelenioso. ¿Ve? Terminación oso. Selenioso. Listo. Esa es la nomenclatura común o tradicional. En la stock, como es un óxido, va a llevar el nombre óxido. ¿Ya? Óxido de, seguido el nombre del no metal, que sería selenio, ¿no? Selenio. Su valencia con números romanos. Óxido de selenio. Luego en el UPAC, lo mismo. Cantidad de átomos, ya nunca se olviden. Puede ser, vuelvo a repetir, como tiene 1, puede ser monóxido de monoselenio, puede ser simplemente óxido de selenio, no hay ningún problema, ya. Yo lo voy a colocar como monóxido. ¿Listo? Monóxido. ¿Listo? Monóxido de selenio, nada más. ¿Ya? Y eso es lo que está en la mayoría de los textos. ¿Listo? Pero no se hagan líos si solamente está óxido de selenio. Porque solo tiene 1 nada más. Y el 1 se sobreentiende. ¿Ve? ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí ya estamos entrando a anhídridos. Ya. Hasta mientras. A ver, lo voy a prender la camarita. Esperen un rato. Se apagó mi cámara. Ya. Si están en colegio o están postulando a algún lado, o están en cualquier curso, les recomiendo este libro. Cómprense este librito. ¿Ya? Este libro es completo por si acaso. Es Química Inorgánica de los hermanos Delgadillo. Ahí está todo química inorgánica. Incluso, compuestos complejos, ¿ya? Compuestos complejos. Ese libro es básico, es muy bueno. Incluso les dice por qué los elementos tienen esos nombres. Por qué tienen, por ejemplo, un solo ejemplo nomás les doy. En este caso, por ejemplo, la simbología del aluminio es AL, ¿no ves? Son las dos primeras iniciales de su nombre, ¿no ve? En el caso, por ejemplo, del antimonio no son las dos primeras letras, ¿no ve? Tiene la simbología SB. ¿Por qué? Porque viene pues del latín, que sería estivamina o estivamin, si no me equivoco, ¿ya? Y ahí viene pues SB, ¿no ve? Porque el antimonio tiene como simbología SB, ¿no ve? Entonces, este librito, ¿ya? Es Química Inorgánica de los hermanos del Delgadillo. De todas formas, les voy a... Si el desenfoque está... Sí, les voy a mandar la fotito mejor. Creo que no se ve, está desenfocado la cámara. ¿Ya? Listo. Seguiremos. Les voy a mandar la fotito de la portada. Seguiremos. Luego de anhídridos vienen los, en este caso, a ver, hemos hecho anhídridos, óxidos dobles. ¿Ya? Óxidos dobles. Habilitamos otra pizarrita. Óxidos dobles. Óxidos dobles. Óxidos dobles. Listo. Ahora, ¿qué son los óxidos dobles? Los óxidos dobles no es nada más que la suma de dos óxidos básicos. ¿Ya? De dos óxidos básicos. Pero hay una reglita para esto. Tiene que cumplirse lo siguiente, ¿ya? Tiene que haber en el metal 3 átomos y en el oxígeno 4. Si cumple esta reglita, es un óxido doble. ¿Listo? Es un óxido doble, ¿ya? Si no cumple, no es un óxido doble, ¿ya? Ahora, ¿quiénes forman estos compuestos o estos óxidos dobles? Solo forman los elementos con valencias 2 y 3, que serían el hierro, el níquel, el cobalto, y los de valencias 2, 4, o sea, el estaño, el plomo, el platino y el paladio,
Ya solo esos elementos forman esos compuestos. ¿Listo? Solo esos elementos. Ahora, los que están aquí también pueden formar de los anfóteros, porque también tienen valencias 2 y 3. ¿No ve? Pueden formar, no hay ningún problema. Ya pueden formar. Entonces haremos un ejemplo. A ver, por ejemplo, el óxido, o los dos óxidos básicos, tiene que ser del mismo elemento por si acaso. A ver, el óxido de níquel, óxido niqueloso y el óxido niquélico. ¿No ve? Este es el óxido niqueloso y este es el óxido niquélico. Pueden hacerlo de dos formas. Les voy a enseñar las dos formas. Puede ser lineal o puede ser vertical. ¿Ya? En este caso, este es el óxido. Me tiene que dar este resultado. Si me da este resultado, quiere decir que está correcto. Si no me da, entonces algo está fallando. ¿No ve? Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos esto, ¿no? El metal y aquí el oxígeno. Vamos a sumar. Aquí hay un átomo más estos dos. Se hacen 3, ¿no ve? 3, ahí está, 3. Aquí tengo 1, aquí tengo 3, se hacen 4, ¿no ve? Se hacen 4. Y esto con esto es lo mismo, ¿no? Metal 3, oxígeno 4. Y se forma aquí mi óxido doble. ¿Listo? Cumple este requisito, por lo tanto es un óxido doble. ¿Listo? Es un óxido doble. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser el nombre para este compuesto? Tiene varios nombres en la nomenclatura común. Solo se los voy a anotar, pero voy a anotar un nombre nada más, ¿ya? Hay varios nombres para esto, por si acaso. Nomenclatura Stock, nomenclatura IUPAC. En la común va a ser el óxido. Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿ya? Puede ser doble, puede ser mixto, puede ser salino, ¿ya? Cualquiera de estos nombres puede tener. ¿Listo? En este caso aquí ya vendría de níquel, ¿no? Níquel. ¿Listo? Puede ser óxido doble de níquel, óxido mixto de níquel, puede ser óxido salino de níquel. ¿Ya? Ahora, el otro también puede ser, aquí abajito lo voy a anotar ya, puede ser el óxido niqueloso, porque viene del óxido básico niqueloso, niquélico. ¿Ya? Si ven cualquiera de estos nombres, me está hablando de un óxido doble. No confundirse con un óxido normal por si acaso. Es la suma de dos óxidos. Si ven en una pregunta o en cualquier lugar óxido doble de níquel, automáticamente les está diciendo esto. Esto les está diciendo, que es la suma de los dos óxidos básicos del níquel. ¿Ya? O mixto o salino, o niqueloso niquélico. ¿Ya? Mucho cuidado ahí. En el stock va a ser el óxido de níquel. Aquí lo único que va a ser 2 y 3 con números romanos, porque está trabajando con las dos valencias. ¿No ve? Y en el IUPAC, vuelvo a repetir, ya hemos dicho que se toma cantidad de átomos. ¿No ve? Cantidad de átomos. Si aquí hay 4, aquí hay 3. ¿No ve? Entonces va a ser tetraóxido. Tetraóxido de, ¿cuántos tiene el níquel? 3, ¿no? Va a ser de triníquel. Listo. Nada más. Esa es la nomenclatura. ¿Listo? A ver, esto les voy a dar para ustedes, ¿ya? Les voy a dar para ustedes. Me van a hacer este compuesto. A ver, les voy a dar yo la suma. Ustedes me van a ver si me van a dar el resultado. A ver, haremos con el plomo. El óxido plumboso y el óxido plúmico. ¿Listo? Al que termina me avisa, ¿ya? Me dice cómo tiene que ser el resultado. Me van a dictar nomás, ¿ya? No es necesario que me manden capturas, nada. Solo me dictan nomás. ¿Listo? Ahí está. Tiene que darles este resultado por si acaso. Metal 3, oxígeno 4. Si les da eso, está bien. Y si no, me avisan. Les doy, a ver, 2 minutos, suficiente. A ver, vamos. Craneen ahí en sus casas. Les he mandado la tablita de valencia por si acaso. Ahí tienen la tabla de valencia. Pueden verificar.
del plomo, sus valencias. A ver, vamos. Yo voy a estar aquí viendo lo que hace. Óxidos. Sesqui óxidos. ¿Cómo es? ¿Quién ya ha acabado? ¿Quién ya ha terminado? Y hoy día vamos a ver hasta superóxidos, ¿ya? Hasta superóxidos vamos a hacer. Si hay un poquito más de tiempo, vamos a tratar de hacer por lo menos hasta hidruros o hidróxidos. ¿Quién me dicta? ¿Quién ya ha acabado? Solamente era sumar, ¿no ve? Aquí tenían que completar. ¿Por qué no da? ¿Qué estás haciendo mal? A ver, has sumado aquí, ¿no ve? Fíjate la pantalla. Has sumado 1 más 1, te ha dado 2, ¿no ve? Así han hecho la mayoría. Aquí 1 más 2, 3, ¿no ve? Así han debido hacer. Esto con esto no es lo mismo. ¿Qué está mal entonces? ¿Qué hemos hecho mal? ¿O yo he hecho mal? Este por si acaso es el óxido plumboso. Está bien porque tiene 2, se han simplificado y ya queda 1, 1, ¿no ve? Este es el óxido plúmbico. Este está con 4, ha venido aquí. Ha venido el 2 aquí. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Óxido plumboso, óxido plúmbico. La teoría dice que tiene que formarse por si acaso con los elementos que tienen valencia 2 y 3, 2 y 4. No tiene que haber error. ¿No ve? Lo voy a hacer de forma lineal. Otros seguramente lo han visto de esta forma. Es lo mismo por si acaso. A ver. Hasta mientras que alguien encuentre la solución ahí. Perdón. Óxido plumboso más óxido plúmbico. ¿No ve? Y esto me tiene que dar este resultado, ¿no ve? 3 y 4. Me tiene que dar esto, sí o sí. Si no, estamos mal. Aquí hay un 2, por si acaso. Puede ser igual, ¿no? No hay ningún problema. Estamos sumando en forma horizontal, en forma vertical, ¿no? Es lo mismo. ¿Cómo es? ¿Nadie? No creo. No creo, muchachos. No creo que se aplacen en eso. No es facilito. ¿Qué se hace? A ver. ¿Qué se hace? ¿Qué me dicen? Como decías, no te escucho un poquito más fuerte, a ver. Sin miedo. ¿Qué se hace? Hablen sin miedo. ¿Se le cambia de posición? No. No se le cambie de posición. Ya, ¿eso qué significa, pero? ¿Qué significa ese 2? Igualar. No, nada que ver. ¿No se iguala? No. Creo que Shaley, creo que me has dicho que hay que ponerle un 2. ¿Pero por qué? ¿Qué significa ese 2? O sea, ¿es por poner nomás? Igual que en matemáticas hay que ponerle nomás. No creo. Algo significa.
Eso, muy bien, Reinaldo. Una molécula hay que aumentarle. Hay que aumentarle una molécula. ¿Ya? Hace rato había dicho, se supone que aquí hay uno, ¿no ve? Se supone que están ahí esos unos, ¿ya? ¿Esos qué son? Moléculas. ¿Listo? ¿A quién le voy a aumentar la molécula ahora? ¿A quién le voy a aumentar? ¿Al óxido plumboso o al óxido plúmbico? Al plumboso. A ver, le vamos a aumentar un 2 al óxido plumboso. No es aumentar por aumentar. Le estoy dando una molécula más a ese compuesto. Listo. Al darle una molécula más, aquí va a haber 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. ¿Listo? 2 por 1, 2 plomos. Más este 1 se hacen 3. 2 por 1, 2. Más estos 2 se hacen 4. Así recién se cumple la formulita de 3 metales o 3 átomos en el metal y 4 átomos en el oxígeno. ¿Lo ve? Se le aumentan moléculas al óxido plumboso. Una molécula más. ¿Listo? Esa es la forma de expresarse, ¿ya? Listo. No es decir un número, le anoto y ya está. No. Una molécula más. ¿Listo? Y con eso ya está pues su ejercicio resuelto. ¿Lo ve? Y ahí usted ya le pone el nombre. Es el óxido plumboso plúmbico. Óxido de plomo 2 y 4. El óxido, tetraóxido de plomo. ¿Lo ve? Listo. Pasaremos al siguiente. ¿O alguien tiene alguna duda ahí? Entonces, mucho cuidado con los elementos que tienen valencia 2 y 4, por si acaso. Con los 2 y 4 hay que hacer un artificio, hay que aumentarle una molécula más al compuesto, ¿no? Al óxido, en este caso, que tiene valencia menor. ¿Listo? Ya, seguiremos entonces. Si no hay dudas, seguimos. Vamos con los peróxidos. Peróxidos. ¿Qué son los peróxidos? ¿Qué son los peróxidos? Ya, los peróxidos, ya, se forman a partir, hay dos formas de hacer por si acaso. Metal más radical peroxo, ahorita se los voy a anotar, o óxido básico más un átomo de oxígeno. ¿Listo? Un átomo de oxígeno. Un óxido básico más un átomo de oxígeno me va a formar un peróxido. Un metal más el radical peroxo me va a formar un peróxido. Pero, mucho ojo, ¿ya? Mucho ojo aquí. Se trabaja con las valencias 1 y 2 de los elementos, en este caso de las familias que tienen esas valencias. Ya, en este caso estaríamos hablando del potasio, sodio, rubidio, cesio, francio, etcétera, etcétera. De los otros serían el calcio, el bario, el zinc, cadmio, etcétera, ¿ya? El estroncio. Entonces, anotamos, habíamos dicho las dos formas, ya se los voy a anotar las dos formas de hacer. Primera forma o primer caso. Primer caso, ¿ya? Es con el radical peroxo, ¿no ve? Primer caso. Hemos dicho que se va a formar a partir del metal más el radical peroxo. Y ahorita les digo cuál es ese radical peroxo. Ahora, si no es oxígeno normal, por si acaso, aquí ya vamos a ver dónde aparece este radical peroxo. Y el segundo caso, hemos dicho que es, el segundo caso es un óxido básico. Ya, óxido básico más un átomo de oxígeno. ¿Listo? Un átomo de oxígeno. Igual me va a dar un peróxido. ¿Estamos ok? ¿Listo? Ahora sí, haremos el primer caso entonces. Metal más radical peroxo. Primero, ¿qué es el radical peroxo? Aquí haremos radical peroxo. ¿De dónde viene este compañero? El radical peroxo, por si acaso, se forma a partir del oxígeno, ¿ya?
del oxígeno. En este caso son dos oxígenos que trabajan con valencia negativa 1 menos. ¿Ya? Es más o menos así. A ver, se los voy a anotar. Es como si estuviésemos hablando de dos estos, pero estos dos oxígenos están con valencia 1 menos. ¿Ya? Y al formarse estos dos oxígenos, me van a formar este compuesto. O este radical, perdón. ¿Listo? Este es radical. No es lo mismo que el oxígeno de hace rato, por si acaso. El oxígeno de hace rato solamente era esto, ¿no ve? El radical peroxo es distinto. Fíjense, este es su ion, o su número de iones. ¿Listo? Esto lo hace en un radical. ¿Listo? No es lo mismo que esto. En cambio, este tiene su valencia, pero no es lo mismo, por si acaso. ¿Ya? Mucho cuidado ahí. No se tocan los átomos del radical peroxo. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, haremos el peróxido de potasio. O sea, primer caso, ¿no ve? Con el metal. Potasio más el radical peroxo. Y esto me va a dar el siguiente compuesto. No se toca, hemos dicho, los átomos del radical. Se supone que este tiene su valencia 1. Y este tiene su número de oxidación 2, ¿no ve? Este 2 va a venir aquí. Ahí está. Y este 1 pasa aquí, ¿no ve? Se supone que se anota con paréntesis. Pero como es 1, se sobreentiende. Por lo tanto, mi compuesto o mi peróxido va a ser este. Pero voy a volver a escribir. 2, 2. No se simplifica esto por si acaso, porque se supone que aquí hay un átomo aquí. ¿Listo? Se supone que está ahí. Yo no puedo simplificar 2 con 1, ¿no ve? No puedo simplificar. Esos dos que están ahí, por si acaso, son del radical peroxo. Y esto ya es el peróxido de potasio. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entiende? Yo creo que sí, ¿no ve? Haremos el segundo caso. Luego vamos a poner el nombre porque es el mismo peróxido nos va a dar. Ahora, ¿qué dice el segundo caso? Óxido básico más un átomo de oxígeno. En este caso, ¿qué óxido necesito? El óxido de potasio, ¿no ve? Aquí, ¿no? El óxido de potasio es este, ¿no ve? Ese es el óxido de potasio. Más un átomo de oxígeno. ¿Por qué digo un átomo? Aquí se supone que son 2, ¿no? 2 por 1, 2. Dividido entre 2, 1. Todo esto es un átomo. ¿Ya? Un átomo. Igual voy a tener aquí. Anoto los átomos de aquí, ¿no? Tiene 2 átomos el potasio. Aquí está. Y aquí hay 1 más 1, 2. Y esto con esto es lo mismo. ¿Lo ven? Entonces, por cualquiera de esos dos casos, ustedes pueden formar lo que es el peróxido. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿O estoy hablando en chino? No creo, no todos hablamos el mismo idioma. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Se han dormido? ¿Qué tal? Estamos bien, ¿no? Ya, muchachos, entonces mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado. Cualquiera de estos dos, o bien trabajan con el radical peroxo, o bien trabajan con el átomo de oxígeno. Óxido básico más el átomo de oxígeno. ¿Listo? Y esto obviamente pues nos va a dar el peróxido. Ahora lo nombraremos. ¿Qué se va a llamar? Nomenclatura común. Los dos son lo mismo, ¿no ve? Nomenclatura stock y nomenclatura UPAC. En la común va a ser el peróxido de potasio, ¿no? Peróxido de potasio. Aquí también va a ser el peróxido en el stock de potasio. La única diferencia, en algunos textos cuando está uno no lo anotan, pero para diferenciar,
con números romanos su valencia del elemento, ¿no? Del metal. Aquí abajo va a ser el óxido. Como son dos átomos, va a ser dióxido. ¿Ya? Dióxido de dipotasio. Siempre cantidad de átomos, ¿ya? Listo. Nada más. Ahí están los peróxidos. Preguntas. Mejor para ustedes. Luego lo hacemos conmigo, si es que no pueden. A ver, háganme el peróxido de estroncio. Peróxido de estroncio. A ver, pueden aplicar cualquiera de los dos casos. ¿Cuál les parece más fácil? Ustedes lo aplican. ¿Listo? Si les sale más fácil hacer el óxido con el átomo, aplican el segundo caso. Si les hace más fácil el metal más el peroxo, radical peroxo, hacen el primer caso. A ver, un minuto. Practiquen, practiquen, muchachos. Tienen que practicar. La práctica es lo único que les va a ayudar a aprender. Si no practican, no van a aprender nada. Vamos a estar igual que nada. Ya, después de esto vamos a hacer superóxidos. Yo creo que con eso vamos a estar hoy día. Ya hemos visto a ver cuántas cosas. La próxima vamos a hacer hidróxidos, hidruros. Luego ya vamos a entrar a ácidos. Después de ácidos, sales. Después de sales ya vamos a hacer complejos. Si hay tiempo, ya después vamos a hacer métodos de igualación. Porque ahorita todavía no estoy haciendo las igualaciones. Hay que igualar, ¿no ve? Hay que igualar por si acaso. ¿Ya? Hay que igualar, tiene que haber la misma cantidad de reactivos que de productos, ¿lo ve? ¿Quién ya acabó? ¿Quién me dicta? ¿Qué tiene que salir al final? ¿Quién me dicta? ¿Qué tiene que salir? ¿Cómo sería el peróxido de estroncio? Óxido básico. ¿Nadie? ¿Cómo, muchachos? Se han dormido. ¿Quién se ha dormido? Ya, a ver, haremos peróxido de estroncio. Voy a hacer con el segundo caso, ¿ya? Con el óxido básico. A ver, en este caso necesito el el óxido de estroncio. Aquí va a ser el estroncio y el oxígeno, ¿no? Aquí tiene 2, ha venido aquí, 2, mitad de 1, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Y este es el peróxido de, el óxido de estroncio, ¿no ve? A esto le voy a sumar un átomo de oxígeno. Y aquí voy a tener el estroncio y el oxígeno. Vamos a sumar. Aquí tengo 1, 1. Aquí tengo 1 más 1, 2. Entonces aquí va a haber un 2.
Listo. Ahí está. Ese es el peróxido de estroncio, nada más. En la nomenclatura común, ¿qué va a ser? Va a ser el peróxido de estroncio 2. ¿No ve? Peróxido de estroncio 2. Y en el stock o en el UPAC va a ser el dióxido de estroncio. ¿Listo? Ahí está, muchachos. Preguntas, dudas. No se caen, muchachos. No tengan miedo. Hablen, hablen. La próxima creo que uno por uno les voy a hacer participar. Y si no participan los voy a votar. Malo me voy a tener que portar. No creo que quieran eso, ¿no ve? Ya. Me quedo con los que quieran aprender. Listo, seguiremos. Superóxidos. Y con esto vamos a terminar el día. Oh, perdón, se hace una pantallita. ¿Dónde estás? Aquí estamos. Ahora sí. Superóxidos. 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 ¿Cómo son los superóxidos ahora? ¿Cómo se forman los superóxidos? Ya, los superóxidos ya se forman a partir de un metal con el radical superoxo. Ya es similar a un peróxido, pero el radical superoxo es distinto. Ya es distinto. En este caso ya no es como hace rato les decía, el radical peroxo era la suma de dos radicales de oxígenos, en este caso con valencias 1, ¿no ve? En este caso ya son con media valencia, ¿ya? Media valencia. ¿Listo? Y esto obviamente me va a formar el radical superoxo. Este se llama radical superoxo. ¿Listo? Radical superoxo. ¿Cuál es la diferencia? Hace rato el peroxo tenía 2 y el radical superoxo solamente tiene 1. ¿Listo? Solo 1. Listo. A ver, haremos. Habíamos dicho metal más, en este caso, el radical superoxo. ¿Ve? Radical superoxo. Que va a ser superoxo. Y esto obviamente me va a dar un superóxido, ¿ya? Un superóxido. Por ejemplo, a ver, haremos con el potasio. Más el radical superoxo. Igual. Voy a tener aquí y el radical superoxo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Fíjense, mucho cuidado. Y aquí hay por si acaso problemas para la mayoría. Se supone que el radical peroxo tiene 1 menos y el potasio tiene 1 más. ¿No ve qué es lo que se hace? Intercambio de valencias, ¿no ve? Uno viene aquí, el 1 viene aquí, ¿no ve? Así. Aquí 1, 1. Pero son 1 no se anota, ¿no ve? Se sobreentiende. Y aquí voy a tener esto. Nada más. Ese es el radical el superóxido de potasio sería en este caso, ¿no? Superóxido de potasio. Ahora, mucho cuidado aquí por si acaso. En las preguntas de exámenes viene esto. Y esto es lo que hace rato estábamos haciendo. Cada uno es distinto. ¿No ve? Y ustedes en un examen, cuando se les da esto y les dice ¿qué compuesto es el peróxido de potasio? ¿O qué compuesto es el superóxido de potasio? Y vos vas a mirar esto, pero ¿y esto de dónde rayos sale? Parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Incluso aquí tú me vas a decir, pero esto, ¿por qué no lo has simplificado? Seguramente debe estar mal. ¿Qué tal eso? ¿Qué dicen con eso? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué opinan? ¿No? Esa es una trampita, ¿no? Es una trampita.
¿Sí o no? Es como para pillarles, ¿no? Y eso es lo que pasa pues, en un examen. De eso se trata, ¿no? De pillarse en curva ¿y esto qué es rayos? ¿Cuál es ahora cuál? Para esto, ¿qué tengo que saber? Nomenclatura inorgánica, ¿no ve? Nomenclatura inorgánica. ¿Esto qué es? Este es el óxido de potasio. ¿No ve? Este es el peróxido de potasio. ¿No ve? Y así. Este es el superóxido de potasio. Tal vez ni idea tendrás de esto, ¿no? Tal vez no conocía. ¿Qué rayos es eso? ¿No ve? ¿Sí o no? Y ya estamos. Chao, ¿no? Lo vas a marcar cualquiera. ¿No ve? Mucho cuidado muchachos con esto, ¿ya? Importante conocer nomenclatura inorgánica. Valencia, tabla de valencia. Y obviamente no tener miedo, ¿ya? Les voy a hacer participar más muchachos. Si no, caso contrario, a volar palomitas. ¿Ya? ¿Listo? Traten de participar, traten de hablar, no se queden callados. Hemos hecho hoy día, por si acaso, óxidos. Hemos visto la tabla de valencia, hemos visto óxidos básicos, hemos visto anhídridos, hemos visto óxidos dobles, hemos visto peróxidos, hemos visto superóxidos. Estoy en un poco rápido, pero me imagino que la mayoría ya sabe y por eso no me están diciendo nada. Entonces no me estoy deteniendo, ¿ve? Pero si tienen dudas, pregunten. Mucho cuidado por si acaso. Ya, mucho cuidado. Esta es la base y de la base se va a lo complejo y de lo complejo a lo más complejo y así sucesivamente. Listo muchachos, nos vemos, se cuidan. El día martes seguimos con física, no se olviden. ¿Ya? Si alguien tiene alguna pregunta antes que lo termine la clase, hable ahora o calle para siempre. Voy a dejar de compartir la pantallita.